cordial saludo. Nos encontramos el día de hoy en una nueva secuencia de nuestro programa de entrevistas, La Voz Ausente, para nuestro canal de YouTube. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a un escritor que, digamos que es relativamente joven dentro de la poesía, dentro de la literatura, ¿no? Dentro de la escena literaria en Lima, pero que ya escribe hace un buen tiempo. De eso vamos a conversar el día de hoy. Y también, digamos que una especie de sui generis, porque su profesión de él es policía, pero ha publicado ya 2 libros, y vamos a conversar acerca de todo lo que tenga que ver con lo que él ha hecho dentro de su vida para lograr publicar estos libros y dedicarse a la literatura. Así que le damos la bienvenida el día de hoy a nuestro programa a Jonathan Ramírez Huerta, a quien, Jonathan, te agradecemos mucho por haber aceptado esta entrevista con nosotros, por habernos abierto las puertas de tu casa en esta ocasión y tenernos el día de hoy acá para conversar acerca de todo lo que está relacionado con la literatura, ¿verdad? Bueno, el gusto es mío de formar parte de esta entrevista. Me alegro ¿no? La aceptación de parte de tu programa La Voz Ausente, y bueno, acá estoy yo para poder hablar sobre mis libros, sobre mi obra literaria, sobre mi vida y bueno, mi concepto acerca de la literatura. Exacto, Jonathan. Inicialmente me gustaría empezar con el tema de tú eres natural de Ancash, ¿verdad? Sí, la provincia de Antonio Raimondi. Sí. Más o menos, ¿a qué edad tú te involucras, escribes tus primeras creaciones literarias? Bueno, eso tiene una historia, ¿no? Se puede decir muy especial. Yo desde muy niño me empecé a criar con mis abuelos, ¿no? Mis abuelos por parte de padre. Y bueno, yo me crié desde muy niño, ¿no? Y se podría decir que la parte del amor a la literatura ha sido gracias a mi abuela, ¿no? Que es la mamá de mi padre. Uh-huh. Y bueno, que desde muy niño me contaba cuentos, ¿no? Cuentos andinos, ¿no? A veces en casa. Y bueno, todos esos cuentos que ella me contaba me los grababa. Y bueno, en los colegios, en algunos concursos de cuentos, de poesías, lo que me contaba mi abuela, como eran cuentos inéditos, claro. En los concursos de colegio los escribía y ganaba, ¿no? Y ganaba, y bueno, yo tenía una buena retención de memoria, lo que me decía mi abuela, y de ahí nació, ¿no? Se puede decir que desde la primaria, después en la secundaria, poco a poco me iba yo metiendo al mundo de la literatura porque me gustaba leer varias obras literarias, ¿no? Por ejemplo, el mío Cid, ¿no? De Cervantes Saavedra, ¿no? Don Quijote, ¿no? Y en el curso de arte, por ejemplo, ¿no? El profesor nos decía para hacer teatro, ¿no? Uh-huh. Y el profesor repartía guiones y decía, no, van a actuar de acuerdo a sus guiones. Y bueno, yo tomé la decisión de no aceptar sus guiones y tenía algunas historias de novelas o otras de cuentos que yo había leído. Uh-huh. Y pensaba adaptarlas, ¿no? O cambiarlas, ¿no? Claro. Y así es los guiones y así mis propias historias, cosa que el profesor también se sorprendió, también era mi profesor de literatura. Y yo creo que así ha sido paulatinamente, ¿no? Mi gusto por la literatura. Digamos que ahí fue tus primeras incursiones. Sí, se podría decir que sí. Y bueno, claro que era un poco como algo bisoño, ¿no? De repente, a mi punto de vista de hoy. Pero para ese entonces ya, ¿no? Era algo sorpresivo, porque incluso los teatros eran nuevos, ¿no? De mi propia creación, y el profesor lo aceptaba, ¿no? Tenía una buena aceptación. Uh-huh. Y bueno, y de ahí donde me nacía, me gustaba la parte de escribir, y así poco a poco iba creciendo, ¿no? Me has hecho acordar a cuando Vargas Llosa contaba que cuando él, digamos, inició también en la literatura, le gustaba cambiarle las historias a los libros o le daba un final distinto al final que ya tenían en sí, ¿no? Sí. Me has hecho acordar un poco eso. Sí. Y bueno, creo que es una forma muy creativa de empezar en la literatura, ¿no? Muy distinta también. Sí, tienes toda la razón, porque incluso cuando terminamos la secundaria había un amigo que su hermano estaba en el instituto y me dice, mi hermano me pide
que creemos, que me crees una historia. Y justo se había leído la Ilíada, la Edipo Rey, y tenía en mente, ¿no? Entonces, ya te lo hago uno. Pero yo cambié algunas historias, e incluso el final lo cambié, ¿no? De Edipo Rey, y bueno, yo incluso fui invitado al teatro donde estaba su hermano, y fue tan emocionante de ver lo que yo había hecho, y yo sabía qué es lo que hablábamos, los personajes, claro. incluso los muchachos, los chicos habían conseguido pues lo que yo en el guión le había pedido, sus vestimentas, ¿no? Y, entonces, y el fondo musical, y bueno, fue bastante lindo, y así, ¿no? Me llenaba bastante de gratitud lo que yo hacía, y bueno, y así poco a poco me iba metiendo, ¿no? A ese mundo de la literatura, ¿no? Y bueno, me gustaba tener mi propia biblioteca, y comprar mis libros y leerlas, ¿no? Y así, ¿no? ¿Cuáles son los primeros libros que empiezan a llamarte de repente, a captar tu atención? Bueno, inicialmente en el colegio uno creo que siempre empieza leyendo, por ejemplo, Paco Yunque, ¿no? De Vallejo, claro, Cielo Alegría, claro. Pero ¿qué otros libros de repente iniciaron en ti esa atracción por leer de repente? La atracción por leer. Me dices que la Ilíada, por ejemplo, o el mismo Quijote, ¿no? Claro, claro. Yo creo que la obra de Quijote de la Mancha, varios autores, ¿no? Ya sea el mismo Vargas Llosa o Borges o otros autores importantes que existieron, ¿no? Que existen hoy en día, tienen un concepto diferente de Quijote y tienen su propia perspectiva, claro, ¿no? Claro. Hasta incluso yo en el colegio yo tuve una perspectiva diferente, ¿no? Era algo, como te digo, de emociones encontradas, era de sueños, ¿no? Porque su mismo personaje lo hace así. Pero hubo otras obras, ¿no? Que, por ejemplo, mi creencia por la literatura iba de repente cambiando cuando empezaba, por ejemplo, a leer para la poesía, algunas poesías de César Vallejo, ¿no? Claro. De César Vallejo, los pensamientos ideológicos, por ejemplo, de José Carlos Mariátegui, los cuentos de José María Arguedas, que casi todas las poesías que yo los creo, me gusta porque es netamente andino, ¿no? Exacto. Tiene un campo cultural andino, y yo creo que identificándose uno como peruano, yo me sentía orgulloso. Yo siendo una persona que soy de provincia, ¿no? Y decía, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué hermoso los cuentos de Arguedas, qué lindos son sus poesías. Y bueno, y yo podría decir que cuando ya, antes de querer publicar mi primer libro, que era Amores, Olvidos y Lamentos, los libros que me cautivaron y que de repente me dijeron que para escribir es un mundo hermoso y lindo, empecé a leer a Charles Bukowski, ¿no? Claro. Sus cuentos, sus poesías eran bastante de controversia, ¿no? Un poco rebeldes, se podría decir. Que él hablaba directamente como él pensaba. O sea, lo que me gustaba de Bukowski era un escritor que decía las cosas como él pensaba y la de frente, sin rodeos. No los adornaba como otros autores, que daba, ¿no? Le metía metáforas, le metían esas cosas. Pero no deja de ser literatura, ¿no? No, claro, obviamente que no, tiene un estilo peculiar. Exacto. Que a cualquiera que de repente no le gusta leer, pero cuando toma ese libro lo va a leer, ¿no? Porque llama la atención, ¿no? Son sus libros que te encantan a simple vista. Y bueno, me empecé a leer Bukowski, a Edgar Allan Poe, por ejemplo. Me gustó sus cuentos, sus poesías, su forma de hacer, ¿no? De literatura. Y se podría decir pues que eso me dio un empujón más como para poder publicar mi primer libro. Este libro, discúlpame, Jonathan, ¿lo publicas en el año? El año pasado, 2017, sí, en 2017 lo publiqué. Claro que el manuscrito lo tenía escrito de tiempo. Había tomado como mis referencias eran pues en su mayoría casi poetas, y incluso sus poesías me gustaban, como te dije, ¿no? De Vallejo, de sus escritos de Arguedas, en este caso hasta de Cortázar, porque Cortázar también me gusta porque es un tipo también que tiene un estilo único, sí, que tal vez no tan de repente para los críticos literarios, ¿no? Que en la poesía no va a Cortázar, pero para mí sí me gusta porque tiene una forma de dibujar la poesía y de llegar, ¿no? a una buena conclusión, y que también te atrapa, ¿no? A Benedetti, por ejemplo, ¿no? Si uno como poeta empieza a escribir libros de poesía, yo creo que
una buena referencia por parte mía es Benedetti, Mario Benedetti, y no dejando nada al gran Pablo Neruda, ¿no? Pablo Neruda también es un excelentísimo poeta, ganador del premio Nobel, obviamente que... Y bueno, y así, y después iba poco a poco descubriendo a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges tiene en sus libros un léxico bastante complejo que te atrapa de inicio a fin. Yo creo que para leer unas cuantas líneas a Borges tienes que irte, creo que a diferentes diccionarios, diferentes libros, como poder encontrarlo, ¿no? A Borges. Y entonces, y así, me gustaba bastante Borges, y yo creo que ahora los libros que ahora estoy por escribir, no me he sentido sorprendido por Borges, y bueno, pienso también ¿no? tomar algunos de sus estilos y combinarlas en mi estilo literario. Claro que los estilos, ¿no? son diversos, ¿no? Y yo creo que con eso también el escritor poco a poco va encontrando su propio estilo y bueno, ¿no? y se encuentra a sí mismo. Hablaste de Cortázar, de Vallejo, por ejemplo, también, y de Borges, ¿no? El caso de Cortázar es un escritor que escribe, y que él lo menciona inclusive, que él escribe sobre lo que él vive, sobre lo que ha vivido, sobre sus experiencias, sus vivencias. Es un escritor de mundo, ¿no? El caso de Cortázar, ¿no? Un escritor que ha estado en distintos lugares, que nació en Bélgica pero es argentino, ¿no? El caso de Borges es un caso distinto. Borges escribe más que de lo que ha vivido, escribe de lo que ha leído, ¿no? Porque Borges es un hombre, un tipo de biblioteca, un académico prácticamente, no tan académico, pero es un tipo de biblioteca que ha leído enormemente, ha leído muchísimo más que nosotros dos juntos y muchísimo más. Sí, cierto. Entonces mi pregunta va ahí: ¿tú eres un escritor que escribe más sus experiencias o escribe más lo que lee? O sea, ¿de dónde se nutre más, ¿no? tu literatura? Mi literatura se nutre a base, por ejemplo, yo podría decirte que encuentro su estilo en su vida, en su biografía, ¿no? Y algunas veces en sus escritos. ¿Por qué? Porque trato de leer a Borges, algunas de sus poesías, y encuentro esa complejidad en ese léxico tan importante, tan nutrida que pone Borges, ¿no? Me encanta, me gusta, dice. Entonces digo, son palabras nuevas, que de las cuales, por ejemplo, en nuestro país, que de repente en nuestro léxico son de repente constantes, comunes, nada más, pero ese léxico que le pone Borges a su literatura es bastante sorprendente, ¿no? Claro, bastante bueno, ¿no? Claro que hay otros escritores que explican su literatura, ¿no? Directa, sencilla, para que cualquier lector lo lea y lo entienda, ¿no? Claro. La cosa es que ¿no? el escritor llegue al lector, ¿no? Pero hay otros lectores que también son críticos y dicen, no, es muy sencillo, como, ¿no? De repente es un lector empedernido que tiene un montón de libros leídos y dice, no, es de repente tomándose la altivez, dirá, no, es una ofensa para mi sapiencia, y bueno, no puedo leer. Depende de qué tipo de lector. Claro, entonces yo creo que el estilo de los escritores va a ir poco a poco creciendo de acuerdo, ¿no? a lo que uno va... Ahora, pero en tu caso, mi pregunta lleva, en tu caso, ¿tú te nutres más de tus experiencias, de tus vivencias, de repente tus viajes, o te nutres más de repente de tus lecturas? O sea, ¿qué es lo que ¿cuál es tu materia prima, no? Mi materia prima son las... O ambas cosas de repente. Son combinadas. Yo diría que tiene una combinación. Leo, salgo a la calle y trato de comparar, trato de ver, y digo que no, son lindos, son bellos el aspecto literario. Mis viajes, por ejemplo, en mi vida policial, en mi vida policial estoy más ligado a la sociedad, a las personas, claro, a las necesidades de las personas. Por ejemplo, si empiezo a escribir algo social, sé que lo que necesitan, sé por qué pasa, ¿no? Y a pesar de que de repente la población tilde a la policía de que no son los opresores y todas esas cosas, ¿no? Y así. Pero bueno, yo trato de combinar lo que yo leo con lo que yo vivo también, ¿ya? Y bueno, varios de mis amigos o algunos que ya conocen mi literatura me decían, ¿por qué no escribes también tu vida, no? Y claro, que yo también he pasado una vida no de maravillas, que digamos, y casi todos los autores en su mayoría pasan eso, ¿no? A diferencia de Borges, que ha crecido en una buena familia y ha leído bastante bien. Así es. Has mencionado el tema policial, y vamos a hacer un corte y vamos a regresar con ese tema, porque también me interesa mucho hablar sobre ese tema contigo. ¿Cómo lo relacionas tú, ¿no? El tema de ser policía y de a la vez ser escritor? Creo que hay una dicotomía de la que me parece muy interesante hablar. Así que vamos a hacer un corte y ya volvemos.
La Voz del Ciudadano, con la conducción de Máximo Cuba Campos, el mejor análisis político-social, ideas, propuestas, investigación y experiencia. No se pierda todos los viernes a las 9 de la noche, en vivo a través de la revista La Voz Ausente. Educación para un desarrollo sociocultural. Antes de 3 lunas volveré a por ti. Antes que me eches de menos. Dejaste vías muertas de mí. Bien amigos, estamos de vuelta con el escritor Jonathan Ramírez Huerta, con quien estamos conversando acerca de su obra literaria y acerca de sus visiones acerca de la literatura, ¿no? Todo lo que significa su proyecto literario. Jonathan, antes de continuar, porque nos quedamos en el tema de la policía, pero me gustaría, quiero pedirle acá al camarógrafo que haga un paneo de los libros, de las obras literarias de Jonathan. Tenemos acá Confidencias en el Tiempo y Amores, Olvidos y Lamentos. Y en este caso son 2 antologías, ¿verdad, Jonathan? Sí. En las que tú has participado. Ya vamos a hablar enseguida acerca de tus obras en sí, pero previamente quisiera conversar el tema de la policía, porque para nuestros amigos Jonathan es policía, ¿no? Es oficial y está laborando ahora en Huancavelica, ¿verdad? Sí, Huancavelica, la ciudad de ¿Cómo, Huancavelica. ¿Cómo has hecho y cómo ven también? Me gustaría un poco saber la opinión de tus colegas, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué te dicen? ¿No? Jonathan es escritor, pero ¿cómo digamos, trabajas este tema? Porque uno, que la policía es una dedicación a tiempo completo prácticamente. Claro. Y la literatura también necesita una dedicación también. Entonces, ¿cómo vas manejando esto por ahora? Bien claro, tú lo has dicho, tal vez a veces en las diferentes ferias o algunas presentaciones, en este caso antológicas, porque lo que es mía estoy presente siempre, Claro. pero en lo que es en los diferentes autores me he perdido las diferentes presentaciones que ha habido, ¿no? Ya sea de Abrir los Árboles y de Pesadillas, ¿no? De cuentos y el otro de poesías. Es difícil, te podría decir, porque tienes que dividir tu tiempo con el trabajo policial, que casi es a tiempo completo, y el poco tiempo que te da, lo trato de dividir para mi familia y también para la literatura, que tampoco no lo puedo dejar de lado. Y por mí sería bastante bonito o hermoso dedicarle mi tiempo de repente al 100%, ¿no? A la literatura, pero bueno, yo creo que eso seguirá con el tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando publiqué mi primer libro, lo publiqué a través incluso de la imagen institucional de la policía. ¿Este libro? Sí, el primer libro y el segundo libro, Confidencias en el Tiempo y Amores, Olvidos y Lamentos, ¿no? El año pasado Los dos publicaste el año pasado, ¿no? este año Confidencias, este año claro. Confidencias en el Tiempo, publiqué Amores, Olvidos y Lamentos, lo llevo los chicos, ¿no? los compañeros de trabajo que eran policías que trabajan en imagen institucional, que tienen su imagen institucional, que es su medio de comunicación, ¿no? Tienen su prensa policial. Como que no dijeron, wow, usted escribe, ¿no? Sí. ¿Es su libro o usted se ha copiado de alguien? Una cosa así. Una investigación. Sí, pero no, entonces, y bueno, no, dijeron, no es mi libro, quiero presentarlo a través del medio de canal de la policía, como para que puedan ver que su agente policial, su miembro policial escribe, y bueno, para de esa manera tal vez realzar la imagen institucional, que la gente también no piense de que diga, no, la policía además se dedica a esto, y de repente es un poco serio, un poco drástico, pero no. También yo creo que la policía también tiene, ¿no? su parte artística, ¿no? Claro. No solamente yo, mi persona, porque he conocido varias personas de policías que no solamente son escritores, algunos he visto pintores, pero tienen ese miedo de mostrarse, decir, no, presento mi cuadro, mi pintura. También he visto que tallan, y otros amigos también que escriben. Y también poco a poco han visto, ¿no? Este paso, ¿no? Este primer paso, y están metiendo de poco a ese mundo de la literatura, ¿no? Que conozcan sus obras, ¿no? Y bueno, sí he conocido a varios compañeros, y bueno, y en mi mismo trabajo, casi todas mis publicaciones que saco, los que trabajan conmigo en la misma unidad, se podría decir, no se pierden ninguna publicación porque todos me los compran y dicen, no, te vamos a apoyar, y claro, bueno, ¿no? Yo creo que esto tampoco no es nada fácil, has dedicado tu tiempo, no has invertido, ¿no? Y bueno, me los compran, y yo creo que ellos son mis primeros lectores, aparte de mis familias que también no los tienen, y bueno, y es bastante bonito, es una experiencia bien hermosa,
de ser policía y aparte ser escritor, ¿no? Bueno, aparte que ahí tendrías una materia prima enorme para escribir, porque un policía pues está en constante actividad, en constante con la sociedad, mejor dicho, en constante relación con la sociedad. Hay una relación muy cercana entre la policía y la sociedad. De que es buena o no, ese es una ya, digamos, un estereotipo que ya está lamentablemente plasmado, porque obviamente hay también agentes policiales que pues se han hecho mérito a veces para que la policía tenga una imagen un poco de caída, ¿no? Pero en este caso tú ves la otra cara, el otro lado de la moneda, como se dice, donde hay policías que pues le dan una imagen totalmente o radicalmente distinta de la que la población tiene. Porque yo le pregunto a alguien y estoy seguro que me van a decir, no, hay un policía que ha publicado 2 libros, que escribe, y yo digo, no, pero no es posible, no, pero es cierto. Entonces, tú tienes ahí mucho material para escribir. Hay un cuento que está en una de las antologías, sí, de donde hay un personaje que es un policía. ¿Estás, digamos, de repente entusiasmado en crear así personajes que estén ligados o relacionados con el tema policial, con lo que tú haces? Bueno, como eso me lo dijeron algunos compañeros que han leído mis libros. Algunos compañeros poetas, escritores me dijeron, tus libros los has escrito a tu vida, ¿no? Me dice, la has relacionado con tu vida, ¿no? Lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido. Y yo podría decir como el autor, yo creo que no. Yo creo que no, hasta ahorita en los momentos no escribo lo que me ha pasado o lo que me está sucediendo. Tal vez mi pensar sí, mi forma de pensar sí. Claro. De lo que veo tal vez. Pero por el momento todavía no toco o sea, no relaciono mi vida con la poesía, ni tampoco con los cuentos, ni tampoco con las novelas. Aunque me gustaría, porque creo que hay un montón de cosas de escribir por lo mío, así como Mario Vargas Llosa lo hizo, ¿no? En sus diferentes novelas y todas esas cosas, ¿no? Y Mario Vargas Llosa ha sabido, ¿no? Hacer ese tipo de intercambios, ¿no? De su vida con la literatura. Claro. Y bueno, por ejemplo, mis cuentos que yo hago son creaciones mías. Son ficticios, o sea, los personajes no existen. Claro, son ficciones. Son ficciones, no están basados, digamos, aunque en alguien he visto real. algunos compañeros escritores, novelistas y cuentistas, han escrito las historias que han ocurrido. Claro, han cambiado los nombres y los personajes y todo, ¿no? Pero en el caso mío no. Yo por ejemplo, Pesadillas, ¿no? Cuando Apogeo, la editorial de Apogeo me dijeron, apúntate para la antología de cuentos. Y tienes que participar con un cuento. Y bueno, se podría decir que es mi primer cuento, porque más yo estaba inclinado a la poesía, ¿no? Amores, olvidos y lamentos, poesía, ¿no? Confidencias en el tiempo, claro, tiene cuentos cortos, relatos cortos y más de versos cortos también, pero va inclinado más a la poesía. Y Abrir los árboles también igualito, ¿no? Que es, somos como 23 autores que hemos participado, cada uno participó con 4 poesías, y yo participé también con 4, y bueno, era casi un poco difícil hacer cuentos. Entonces yo dije, bueno, me animo, tengo pensado esto y hago, y bueno, como participé con el cuento, ¿no? El cuento se llama La última mortaja. Y bueno, fue algo lindo porque los cuentos de cada autor han sido traducidos al quechua y ayacuchano. Ah, caramba. Y bueno, para mí ha sido algo lindo, una experiencia hermosa. ¿Por qué? Porque a mí admiro a Arguedas. Como admiro a Arguedas, que tu cuento así de traducido al quechua es algo lindo. Por supuesto. Y bueno, incluso tengo un proyecto que estoy trabajando, que ya lo terminé de escribir el libro, se llama Bendecido los Andes. Es un libro de poesías, netamente andino, todas sus costumbres, sus tradiciones. Y bueno, he tenido la idea, la conversación con la editorial Apogeo de traducirlo también al quechua, ¿no? Yo hablo quechua, el quechua de Ancash. ¿Solo es quechua? Sí, el quechua de eso, como todo ancashino, ¿no? Ya hablo. Bueno, pero hay una variación, ¿verdad? Claro, el quechua es variable, ¿no? El de Cucho, el Cusco, el de Ancash, ¿no? Y entonces, ya, eso es lo que es lo que yo te puedo decir acerca de los personajes, ¿no? Claro. Incluso, como te dije, hay uno de mis compañeros que me dijeron, wow, has hecho bien, La última mortaja, te cayó bien, has escrito bien, incluso los amigos escritores, ¿no? Me dijeron, has escrito bien, he leído, y bueno, me ha sorprendido. Hombre, haz novelas policíacas, me dijeron, que es lindo, que es hermoso, que te atrapa. ¿Por qué? Porque inicia con un caso y termina, ¿no? La pesquisa, ¿no? Criminalística y todo, ¿no? Y bueno, no descarto, como la pregunta que me hiciste, no descarto en hacer una novela policíaca. En mi mente está rondando varios historias así. Y bueno, y yo creo que ahí, para poder hacer esa novela policíaca,
podría ser que también adapte o me agarre de historias que han pasado en ocurrido y la policía hay un montón de casos en el aspecto criminalístico, ¿no? Claro, y se puede claro. relacionar, ¿no? Claro que no con los mismos nombres y todo, ¿no? No, Y no. se puede hacer, ¿no? Y así. Claro, claro. Jonathan, hablemos de tu primer libro que publicas, que es un libro de poesía netamente. Yo lo leí, ¿no? Lo publicamos en la revista impresa. Es un libro en el cual yo hago un comentario que me resulta de lo que yo leo. Yo no soy crítico literario y tampoco pretendo serlo, porque la crítica literaria para mí creo que es subjetiva siempre, 100%. Pero como lector, ¿no? He encontrado que son versos de amor, románticos, pero como lo digo en esa descripción que hago, no son cursis ni caen en el sentimentalismo, ¿no? ¿Tú te consideras un poeta romántico? Como te dije en principio, mira, antes de publicar Amores, Olvidos y Lamentos, trataba de leer y me quedé atrapado con Charles Bukowski, como te dije. Y Bukowski no es tan cursi que digamos, es tan directo. No, para nada. Es tan directo. Claro. Y yo creo que a ese estilo me he ido yo. Ya. A ese estilo me he inclinado yo y dije, no, me gusta la poesía de Bukowski, entonces lo relaciono, lo hago y como lo que yo pienso, como lo que yo sé, ¿no? Y habrás podido ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo que se lee en algunas poesías. Bueno, los he dividido, ¿no? Primero he hablado de la parte de amores, Claro. la primera sección, la segunda sección habla de olvidos. Y en los olvidos se habla, pues, como te digo, la vida social, de tanto urbana, ¿no? Y el título, dime, ¿lo has pensado solo o cómo nació el título? Porque cuando yo leo el título me parece una trilogía, pero que está sucesiva, ¿no? Una especie de triada en la que primero es el amor, a veces suele seguir al amor el olvido, Sí. y después del olvido viene el lamento, ¿no? Sí, Entonces sí. no es tiene una estructura, no es un título puesto así por así. Sí, a primera vista la portada, cuando cualquier otro lector compra, dice, no, wow, parece que el escritor es bastante cursi, porque habla de, habla de los amores, habla de repente, dice, de los amores olvidados, habla después de los amores que lo han lamentado, pero no es así, tal vez. Pero claro, de repente el título llama la atención en ese sentido, pero dentro del contenido habla primero de amores, en aspecto bastante romántico, bastante directo. Bueno, ahí habla, ¿no? Se habla del amor hacia la mujer. En la primera parte habla ¿no? hacia la admiración a las poetisas, ¿no? Habla de poetisas de ensueños. Y el aspecto de olvidos, no he dejado de lado el aspecto andino, por ejemplo, ¿no? Claro, Trato claro. de hablar, ¿no? por ejemplo, la pastorcita, la mujer que vive en la parte de los Andes, ¿no? Hablo en mi poesía tal vez de una forma directa y de una forma que sea sencilla, como olvidos. ¿Por qué? Porque de repente para lo que nosotros vivimos lejos de ellos, tal vez han quedado quizás en el olvido, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que yo he resaltado de Arguedas, ¿no? Y Arguedas siempre ha querido que la parte del indigenismo, la parte andina, en este caso, la parte indígena es Perú, ¿no? Yo lo relaciono así, es Perú directamente, y no la he dejado de lado. Su literatura, o sea, con la literatura se ha conocido bastante el Perú, con sus cuentos se ha conocido bastante el Perú. Yo creo que cualquier lector que lea Arguedas va a conocer bastante el Perú. Y lo dijo el mismo periodista César Hildebrand, ¿no? Lees a Arguedas y conoces casi todo el Perú. Y entonces, y incluso dijo que de repente los lectores de Vargas Llosa se van a molestar porque si yo digo que Arguedas es el escritor mayor, ¿no? Pero entre vivos y muertos sería el mayor. Pero si es vivos, tenemos a Vargas Llosa, pues, que es un Nobel, ¿no? Un excelente Nobel. Entonces, y así, ¿no? Y Lamentos lo relacionó con el aspecto de las lamentaciones en la expresión del alma. He podido encontrar, de repente, no una expresión de que nosotros, por ejemplo, lo que yo estoy expresando es una expresión física, ¿no? Pero tal vez mi alma expresa otra. Claro, entonces, hay personas que de repente están hundidos en las penumbras de la melancolía, tal vez una opinión diferente del aspecto político, o de repente una decepción del amor, de la vida. Entonces, y su alma tiene otra expresión. A eso voy yo en Lamentos. Lo que expresa netamente el alma, ¿no? O sea, ¿qué puede decir su alma de cualquier persona? Entonces yo digo por eso Lamentos. Netamente es la expresión del alma en diferentes aspectos que puede decir o opinar, ¿no? ¿Y tú crees que la vida en el fondo de repente también puede resumirse a que la vida es un lamento? Si la vida es un lamento, creo que para algunos sí, como que para algunos no, ¿no? Si viven la vida de una forma culta, los que leen, no dicen que los que leen bastante se decepcionan más de la vida, y los que no leen se quedan ahí en silencio y dicen, no, yo estoy tranquilo.
y así, ¿no? Pero bueno, la vida, en mi opinión personal como escritor, se podría decir que sí está lleno de lamentaciones, ¿no? Te enamoras y luego te lamentas, crees en la política, después te lamentas, crees, no sé, en la religión, después te lamentas, como hay hoy en día los casos, ¿no?, de los pastores que están saliendo, ¿no? Entonces yo creo que crees, claro, el hombre tiene la necesidad de creer en algo, ¿no? Creer en algo, eso es por naturaleza. Pero sí, siempre se llegan a decepcionarse. No están conformes de repente con lo que tienen o con lo que están haciendo, ¿no? Pero, bueno, es así. Y la única forma sería, bueno, de repente de discernir eso, es a través de los libros, ¿no? Tenemos los libros de la filosofía, ¿no?, que nos puedan... Ahora, si te preguntarían a ti, Jonathan, tú escribes libros, pero de repente un libro, esto no me va a dar de comer, porque yo necesito hacer otra cosa, porque necesito vivir, necesito sobrevivir, etc. ¿Qué es la opinión usual de la gente a veces, ¿no? ¿Qué opinión le darías tú a ellos? ¿Sirve la literatura? ¿Para qué te sirve la literatura? La literatura, uno como escritor que escribe, ¿no?, hace libros, si tiene esa idea de decir que no va a vivir de la literatura, tal vez no se va a hacer caso a él mismo de poder de repente exponer su obra literaria. Yo creo que hay varios modos, diferentes caminos como para poder tú mostrar tu obra artística literaria. Hay antologías, ¿no?, que en varios autores, ¿no?, claro, tiene que ver lo económico. Pero bueno, puedes participar o puedes ir a un recital. No necesariamente lo económico, o sea, a lo que yo voy, porque claro, lo económico está claro que para vivir de la literatura es un poquito difícil. Hay claro, quienes pueden hacerlo, claro, ¿no? Hay quienes lo pueden hacer. Sí. Pero lo que yo voy más que todo es el sentido de que, por ejemplo, ¿no?, si te dijeran a ti, Jonathan, tú me das tu libro, yo lo leo, pero ¿de qué me sirve? O sea, en sí, ¿cuál es el objetivo de la literatura? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué existe la literatura, mejor dicho? Porque, por ejemplo, ¿no? Te hago esto, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque yo conversaba hace un tiempo con alguien y me decía eso, ¿no? Me decía, ya, tú escribes poesía, tú escribes y todo, y dices que la cultura, lo importante es la cultura y la educación y todo, pero de cultura no se vive, me decía, de literatura menos. Entonces, ¿de qué sirve? Yo le decía mi opinión, ¿no?, pero me gustaría saber la tuya. Mira, te puedo decir de que ayer estaba terminando un cuento que te dije que se llamaba El Dan de la Noche. Incluso el primer cuento, mi personaje casi conversa, o sea, la pregunta que me estás haciendo, con otro personaje le dice, ¿no? Pero ¿por qué las personas se decepcionan de las políticas y los gobernantes, ¿no? Y mi personaje le dice ahí, el día que se hagan largas colas en las diferentes bibliotecas del país, ahí la gente ya no se andará quejando de la política y de sus gobernantes. Yo creo que ahí está la respuesta, porque te dirán, no es que sí no te da a comer, pero sí te da pensar, porque el error que comete que hoy en día las personas están cometiendo es hacer de su vida un círculo vicioso. Levantarse, comer, trabajar, ¿no? Trabajar, llegar a la noche, cenar, dormir y eso. Un círculo vicioso. Esa rutina no le deja pensar al hombre y dice, ¿no?, yo trabajo para comer, para vivir y punto. Trabajo para comer y vivir. Es un círculo vicioso. Y no le deja pensar. Yo creo que los libros de todos los escritores, tanto de poetas y escritores, y todos los libros, antes de dormirte te va a enseñar a pensar. Wow, mi vida es un círculo vicioso y tengo que despertar. Tal vez para hacer tu elección política también igual. Entonces, para eso sirve. De eso te alimenta, creo yo, digo, como escritor. Por supuesto. Y eso lo estoy plasmando en mi libro de cuentos, y espero pues que también sea, ¿no?, que llame la atención. Sí. Por favor, habría que me avisas cuando lo publicas. Sí, no, obviamente sí lo va a conocer en tu página. Sí, has dado en el clavo, perfecto. Sí. Perfecto. Vamos a ir a un siguiente corte, Jonathan, y vamos a volver para continuar hablando sobre otros temas que están pues muy relacionados con todo este ambiente poético literario, así que ya volvemos. Desde Lima para el Perú y el mundo, revista La Voz Ausente presenta
secretos de los líderes. Programa de motivación y liderazgo. Un aporte para el desarrollo personal. Sé tú mismo el líder del cambio. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 8 de la noche. Con la conducción de Carlos Alberto Contreras Prada. Por la página de la revista La Voz Ausente. Educación para un desarrollo sociocultural. Me encantes con caras de bienvenida. Bueno, seguimos conversando con el escritor Jonathan Ramírez acerca de su obra literaria y sus publicaciones en sí en este momento. Jonathan, conversamos en el bloque anterior sobre tu primer libro, ¿no? Amores, Olvidos y Lamentos. Y vamos a hablar en este momento sobre Confidencias en el Tiempo, que es un libro que yo he podido leer también y que desde el punto estructural me parece distinto. No es poesía, obviamente, ¿no? Porque está escrito en su mayor parte en narrativa. Tiene también versos, pero que son, como tú mencionaste en un momento, bastante cortos. Pero más que todo son como especie de aforismos o como pequeños relatos. ¿Cómo ha sido así la construcción de este libro? La construcción del libro de Confidencias en el Tiempo, he querido bastante, de repente, interactuar con mis lectores. ¿Por qué? Porque, como tú lo has dicho, hay cuentos cortos, relatos cortos y algunos versos cortos y algunos de repente otros aforismos que hablan tal vez de la misma vida, de la parte social, de parte, ¿no? de la cultura, del amor, ¿no? En esas palabras cortas, que mis lectores lo lean y tal vez algunos se sientan identificados o tal vez se sienten reflexivos, pensativos. Entonces, eso era mi idea con Confidencias en el Tiempo. Tal vez de una otra forma de también expresar de que yo como autor lo que yo pienso, lo que yo digo, de los diferentes aspectos, ¿no? Que eso me parece muy importante, porque yo pienso que un escritor, digamos que debe ser la conciencia de una sociedad, a fin de cuentas. Claro. Debe ser aquella persona que le dice a la gente, no lo que tiene que hacer de repente, porque tampoco es un profeta, un Dios, ¿no? Pero sí, de repente, decir aquellas cosas que de repente no lo dicen, por ejemplo, en los medios de comunicación. Exacto. Obviamente, no, el escritor no es un medio de comunicación, pero decir o acusar aquellas cosas que se le esconde a la gente a veces de repente. Claro. En este caso, de repente, darle el valor a la verdad en todos sus sentidos, ¿no? Y Confidencias en el Tiempo es precisamente las confesiones, ¿no? De tanto poéticas o literarias que de repente uno como persona o tal vez como cualquier otro individuo que deambula de repente por la calle y diga, ¿no? Sí me ha pasado, sí me ha ocurrido, o sí tal vez coincido con lo que dice el libro. Entonces, eso es lo que trato de hacer con Confidencias en el Tiempo. Son confesiones, mejor dicho, de las mismas personas. En mi forma de pensar y mi forma de ver las cosas, ¿no? Tanto en el aspecto social, económico, político, relacionado con el amor y ¿no? Entonces, a eso voy yo, con los escritos que están enumerados y ya sean cortos y que se relacionen y digan, no, sí me ha pasado, sí me ha ocurrido, sí pienso, sí. Tal vez dirá, pues alguna vez he querido confesar eso, alguna vez he querido decir eso, he querido hablar eso, y concuerdo con eso, ¿no? Y por eso precisamente el libro se llama Confidencias en el Tiempo, porque son unos trozos cortos, ¿no? Ya sea de relatos, de cuentos, y aforismos o versos, ¿no? Y entonces a eso voy yo con eso, con Confidencias en el Tiempo. Claro. Que se sientan de repente identificados de repente, ¿no? Cada uno con cada escrito que yo hago, ¿no? Claro. Y bueno, y también, no sé si has visto la primera parte, hablo de cultura, ¿no? Así es, de el lector en silencio, ¿no? El lector en el silencio, si no me equivoco, no. Sí. Entonces, y así, que habla del libro, ¿no? Y así. Entonces, y a propósito de eso, Jonathan, ¿cuál es tu visión acerca de la literatura en el Perú? Hoy en día, favorablemente, que se está escribiendo bastante, hay muchas personas jóvenes que están escribiendo. Yo lo digo favorablemente, porque hay algunos críticos que dicen que no, que hoy en día se cualquier cosa de literatura, etc. Pero eso es cuestión de la vida misma, o sea, yo no puedo ser el dueño de la verdad y decir lo que tú haces es literatura, lo que tú haces sí, lo que tú haces no, o sea, yo no puedo ser aquel juez
¿entiendes? Entonces yo creo que es favorable y es bueno, es positivo que haya gente que está escribiendo, que está publicando. ¿Cuál es tu visión tuya acerca de todo esto y cómo se maneja la literatura en el Perú también? Como dije sobre mi vida, soy policía de profesión, he estudiado administración, ¿no? No me falta sacar algunos el bachillerato y el título y esas cosas, pero sí cumplí los estudios, pero más no de repente soy profesor de literatura o soy un literato así. Yo tampoco. ¿No? Tampoco. Yo me considero un autodidacta literato tal vez, a través de los libros, de lo que yo leo. Un lector que lee y escribe lo que siente, lo que piensa y lo que imagina. Y por las diferentes biografías que he podido leer, he visto, ¿no? De los diferentes escritores, y con todo eso yo te podría decir de que la literatura en el Perú debe seguir creciendo, ¿no? Debe seguir creciendo, debe seguir nutriéndose, porque todo lo que haga un poeta, un escritor en su obra literaria quiere decir algo, quiere plasmar algo, y eso debe ser oído a través de sus lectores. Así es. ¿No? Ese libro es, como te digo, es como un sonido fuerte, como un eco que va y que el lector lo tiene que atrapar y escuchar. Y tal vez con el tiempo, porque hay varias obras literarias que con el tiempo se han hecho buenas. Así es. ¿No? Y no solamente las obras literarias, por ejemplo los cuadros de Vincent Van Gogh, bueno, que él mismo se criticaba, él mismo tenía su autoestima baja, decía que mis cuadros nunca se van a vender, que mis cuadros son un fracaso, pero con el tiempo es una eminencia, ¿no? Y entonces yo creo que puede decir que para hacer literatura se hace con la idea, con la visión de decir, yo hago mi obra literaria, lo presento, y tal vez a algún grupo de repente no le va a agradar o lo va a criticar, pero tal vez al otro grupo no, se va a sentir identificado y de repente con el tiempo llega a convertirse en un boom, ¿no? Y eso es lo que en nuestro país se formó, ¿no? El boom literario, cosa que en ese entonces en Europa los escritores eran más vistos, o sea, los referentes escritores, o sea, Europa era una eminencia en literatura. Pero cómo la literatura en Latinoamérica cambia a través del boom literario, ¿no? A través de escritores como Cortázar, ¿no? Como Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Salazar Bondi, ¿no? Y así. Exacto, ahora, pero el boom literario, por ejemplo, el boom latinoamericano, parte de una convulsión social que fue en parte la Revolución Cubana, ¿no? Ahora, hoy en día en el Perú, yo creo que cada época, cada etapa, cada generación vive cierto contexto social político que de alguna forma va dando forma, también para la redundancia, a las personas que viven en esa época, en este caso los escritores. Y los escritores son producto de una época también. Claro. El boom latinoamericano es producto de una época, de un contexto, los 60, los 50, donde las migraciones, la revolución, convulsiones políticas, ¿no? Etcétera, etcétera. La época actual, lo que estamos viendo ahora, es una época relativamente pasiva, ¿no? Relativamente, América Latina vive una especie de pasividad en la cual los gobernantes, al contrario, dominan a un pueblo que es pasivo y que todavía no reacciona frente a tanta putrefacción que hay en los distintos gobiernos. ¿Qué crees tú, qué clase de escritores hay en esta época en todo caso? ¿No? ¿Escritores pasivos también o escritores que están reaccionando frente a una sociedad aletargada? Sí, yo creo que el tipo de escritores que existen hoy en nuestro país tal vez muestran su parte literaria no tan rebelde que digamos, porque si fuera tan rebelde ya hubiese habido una respuesta política, ¿no? Porque usted mismo sabe de que nuestra constitución política, aquel que acusa, aquel escritor que va directamente como rebelde, como revolucionario, lo acusa de terrorismo, ¿no? Claro. Obviamente que es así, ¿no? Nuestras propias leyes. Y la máxima problemática de corrupción, de crisis que está pasando en Latinoamérica es nuestro país de Perú, lo estamos viendo. Sí. Y se puede ver, ¿no? Claro, hace poco era Brasil, ¿no? Y ahora de repente un poco Venezuela, ¿no? Por la dictadura, ¿no? Pero bueno, yo creo que de repente puedo decir que es el momento para que los poetas y escritores muestren su obra literaria
claro que de repente me van a decir, no, es difícil porque no hay lectores, son pocos lectores. Claro, pero eso es un... ¿no? Pero hay que ver de que de una u otra manera eso va a cambiar, ¿no? Eso va a poder cambiar si uno, ¿no? Diga, ¿no? Como hace poco dijiste, ¿no? Que la literatura no se vive. Obviamente no se vive nada de la cultura, pero si tú no te acercas a él, no te acercas a los libros, no te acercas a la cultura, jamás vas a poder cambiar esa forma de idea, pensar encerrada, enigmática que tiene uno, ¿no? Pero yo creo que si uno se acerca, si uno llega, lo va a hacer, ¿no? Y eso, yo creo que ahorita la situación política que estamos viviendo en nuestro país, que está de repente flagelada por la corrupción, es el momento, ¿no? De nosotros, los escritores, los poetas, mostrar nuestras obras literarias, porque yo creo que, como acaba de decir, que ese boom latinoamericano ha sido un producto de las vivencias de repente políticas, de las presiones políticas. Yo creo que es el momento, ¿no? De hablar, de decir, ¿no? Tal vez no de una forma rebelde, porque yo creo que algunos escritores y poetas dirán, yo voy a hacer esto, algo que nadie lo ha hecho, y así de repente publicitar más mis libros, de repente quedar en la historia y así, ¿no? Pero tal vez no podrás, como escritor o poeta, salir a las calles, agarrar tus banderolas y decir, oigan, únanse a mí y vamos a poder cambiar. No, tal vez quizás no. Pero para eso están los libros. Por eso somos escritores, somos poetas, y a través de nuestras obras literarias lo vamos a poder hacer, ¿no? Lo vamos a poder cambiar la forma de pensar, ¿no? Y bueno, y nuestro Perú necesita esto. Yo creo que este inicio de la corrupción, de la política que está recontra deteriorada, yo creo que es un inicio, no es el fin, ¿eh? Esto va a continuar a más, va a seguir siendo a más. Tanto así, yo creo que en lo posterior, ser corrupto va a ser normal. Bueno, va a ser normal, casi es ahora. Sí, no va a ser normal de que tú tendrás que elegir, como votante vas a tener que elegir entre los tres corruptos. Los tres son corruptos. Entonces, ¿a quién elijo? Al menos corrupto, que digamos, ¿no? Ya está pasando eso. Yo creo que está pasando también eso. Entonces, eso de repente, nosotros como escritores y poetas tenemos que tener esa respuesta a través de nuestras obras literarias, ¿no? Y no solamente de poesías, de novelas y cuentos, tal vez puede ser a través de las obras literarias, o fomentar tal vez de repente algunas organizaciones culturales, por ejemplo, claro, como reuniones poéticas, como reuniones, ¿no? De repente recitales, y de repente así como van al cine, como van de repente a algunos conciertos. Obviamente que nuestro país es número uno en acudir a cualquiera, ¿no? De los chicos de reality o otros cantantes ahí que andan por ahí, ¿no? Y se acercan más, ¿no? Si bien es cierto, como escritor y poeta nosotros luchamos contra eso, creo, ¿no? Contra eso, contra esa indiferencia de la población, contra la indiferencia de todos ellos, pero de una u otra manera tengo fe que el país va a cambiar. Creo, bueno, se ha hecho también una especie de estereotipo este tema de que no hay lectores, ¿no? Yo creo que sí hay lectores en realidad. Lo que pasa es que los lectores están un poco desviados tal vez. Porque claro, si nos vamos a las estadísticas todavía se lee muy poco en el Perú a comparación de otros países, etc., ¿no? Pero ¿qué hacen los escritores para lograr que haya lectura, para promover la lectura? Porque si vamos a esperar que el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación promuevan, ¿no? Programas relacionados a la lectura, a la cultura en sí, nos vamos a morir y no va a llegar nunca ese día en que las autoridades se preocupen. Pero en la mano de los escritores hay un trabajo más allá de escribir y publicar libros, nada más. Entonces, ¿qué crees tú que debería ser ese paso, ¿no? ¿O qué le falta a los escritores? Porque, por ejemplo, hoy en día conocemos un montón de escritores, hay muchos escritores, pero ¿qué es lo que hace falta de repente para que todo este grupo que existe hoy en día se convierta en una especie de movimiento grande que logre, no de repente cambiarlo todo, pero que logre siquiera dejar una huella de esta época en la que estamos viviendo y que digamos, hemos creado nuevos lectores, o hay más lectores, ahora sí se lee más en el Perú, porque siempre nos quejamos de que no hay lectores, ¿no? Y tú lo mencionas hace un rato, no se trata solo de eso, sino cómo cambiar eso. Cambiar esa parte, yo creo que cada poeta y cada escritor con el tiempo va a encontrar su propio estilo, ¿no? Claro. Hay otros escritores y poetas que tienen su estilo un poco difícil de que sus lectores lo entiendan. Y digo, no, eres bastante enigmático, bastante de repente, ¿no? Romántico, y tiene estas palabras
Es como si de repente cualquier otro lector, de repente que tiene es tedioso al tomar un libro y leer, y diga, no, wow, no, este libro estoy leyendo y no lo voy a entender. Obviamente que no. Y para que tú te cultives como lector, es de menos a más. De hecho, claro. Obviamente que no, de frente te vas a ir a leer un libro pues que tenga no un léxico así amplio y complejo. Claro. Entonces, no solamente como tú como escritor y poeta vas a poder incitar o fomentar a la gente, decir, por ejemplo, tú eres un Borges y vas a decir, oiga, señores, lean mi libro, y obviamente que no te van a entender, porque tú tienes como Borges tiene un léxico bastante alimentado y lo van a leer y se va a aburrir tal vez. No solamente fomentar tus libros, tus obras literarias, sino dar ejemplos de otras obras literarias. Tal vez uno lee y dice, no, he leído esta obra y tal vez me voy a sentir identificado, y ellos también se van a sentir identificados. De repente en las presentaciones de tus libros, o de repente algunos recitales, o algunas otras entrevistas, decir, señores, esto me pareció bien, esto de repente nos hace cambiar de idea, esto nos hace cambiar de parecer, y hay que leerlas, y hay que hacerlas, ¿no? Y sobre todo yo creo que debería haber en nuestro país de repente canales culturales, medios de comunicación o radios, que es lo que nos falta. Muchísimo nos falta, ¿no? Hace poco el gran maestro Marco Aurelio de Nigre, que era el único para mí, el máximo programa cultural, que era bueno, y nadie me va a dejar mentir. Yo creo que debería de haber programas así. Si bien es cierto, hoy en día los canales televisivos y de radio trabajan más por el rating, que porque de repente cambiar de idea, o tal vez estar con la gente, más lo hacen por rating. Esto no me da el rating, lo dejo de lado. Yo creo que si hubiera así, tal vez sería un canal, un medio, como para poder que los lectores, las personas nos escuchen y digan, no, sí tiene razón, y empiecen a discernir. O tal vez abrir más círculos culturales, ¿no? Más espacios culturales. Bueno, incluso, ¿no? Usted, ¿no? Por ejemplo, a través de su revista, ¿no? Lo hace, la voz ausente, ¿no? Y va llegando, ¿no? Va cambiando de opiniones, va intercambiando, ¿no? Formas de ideas. Entonces, yo creo que es así, de que cada escritor, de que cada poeta predique eso, hable de eso. Si bien eso estamos viendo, ¿no? Varias organizaciones religiosas que de inmediato te cambian de parecer, ¿no? O sea, al más incrédulo le dicen, no, sí, yo, no, tiene razón el pastor, puedo creer. Entonces, si es que es posible convertirnos en ese tipo de pastores como escritores y poetas y tratar de convencerlos a los lectores de que esta parte es buena, ¿no? De que esta parte es buena. De que la lectura es importante. La lectura es importante. Así como de repente antes mis abuelos le hablaban a mis padres, le decían, oye, estudia, que si no estudias vas a sufrir, que vas a lamentar como yo, ¿no? Entonces, y obviamente que sabemos que la parte, ¿no? del estudio y la parte de la lectura tal vez es bastante tediosa, pero sí te sirve, ¿no? Bueno, al menos para un escritor tiene que leer sí o sí, ¿no? Obviamente para que un sí. Lector, obviamente que sí. Para un lector no siempre es una obligación leer, ¿no? O sea, me refiero para la gente, el público, no es una obligación, pero debería ser, digamos, parte de nuestra rutina leer. Claro, exacto. Debería convertirse en una costumbre ya leer. Así es. ¿No? Y yo creo que tanto los gobiernos municipales, tanto los gobiernos nacionales, que es el gobierno central, debería dar, tal vez, no sé, con un grupo de escritores y poetas, hay organizaciones, ¿no? literarias que están ligados tal vez al Ministerio de Cultura, tal vez, y tal vez con ellos, tal vez así como por ejemplo le exhortan a los peatones, hoy no cruces en rojo, no cruces en esto, tal vez no pegar afiches en las esquinas, oye, leer es bueno, hacer esto, tal vez en los buses y sí, así, pues. Y de una u otra manera tal vez no sientan esa conciencia, ese remordimiento y digan, no estoy leyendo, estoy más pegado al móvil, ¿no? Y hoy en día el móvil es bastante, ¿no? Que te quita el tiempo, ¿no? Claro, si tú le das buen uso, no es así, pero otros le dan otro tipo de uso y bueno, yo creo que sería así, ¿no? Para llegar a cambiar esa idea, ¿no? de los lectores, de las personas. Exacto, lamentablemente eso depende a veces del ministerio y a veces en el ministerio se quejan de que no hay presupuesto, de que no hay dinero y etcétera, etcétera, pero bueno, es un tema que viene ya desde hace muchos años. Cuando no existía el ministerio, existía el Instituto Nacional de Cultura, se pedía que haya un Ministerio de Cultura. Ahora que hay un Ministerio de Cultura es como que no existiera. Sí. Entonces es un círculo del cual no podemos salir todavía.
Vamos a ir a un último corte, Jonathan, y venimos con la última parte de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy acerca de tu persona, acerca de tu obra. Así que vamos y regresamos. Desde Lima para el Perú y el mundo, revista La Voz Ausente presenta Una pareja de miércoles, historia, arte y cultura, porque nadie ama lo que no conoce, haciendo del Perú un país con identidad. Todos los miércoles a las 8 de la noche, con la conducción de Pilar Serín Gaitán y Ángel Valeriano. Una pareja de miércoles, educación para un desarrollo sociocultural. De todo en las calles y el montón persiguen la primera venta. Bien, continuamos conversando con el escritor Jonathan Ramírez Huerta, y ya estamos en esta secuencia final de la conversación que hemos tenido el día de hoy con él acerca de su obra literaria, de tus visiones, también de tu carrera policial. Y antes de continuar con el ambiente literario, hay una pregunta que quería hacerte, ¿no? Fuera de cámaras conversábamos sobre la libertad, sobre Sartre, por ejemplo. ¿Cuán difícil es para un oficial de la Policía Nacional del Perú ser libre y escribir literatura libremente? Yo creo que como miembro de la Policía Nacional del Perú, bueno, personalmente como Jonathan Ramírez, aparte de ser miembro de la policía, yo creo que yo tengo un montón de ideas para hacer cuentos y novelas, porque también leo algunos libros de filosofía, me siento inclinado con algunos filósofos. Sabemos que en nuestro país leer a la filosofía es una tendencia a la izquierda y al terrorismo y esa cosa, ¿no? Pero no necesariamente. Pero no necesariamente, porque vi un video de un niño que dijo, ¿por qué lees a Carlos Marx? No precisamente que leer a Karl Marx es comunista, ¿no? Y obviamente que sí. Menos terrorista. Y menos terrorista. Entonces, prefiero tal vez guardarme las historias en los manuscritos en mi ordenador de cuentos, novelas y publicarlas más adelante. Claro que no son ofensivas, pero son bastante irónicas, satíricas tal vez, relacionado con los personajes que yo los creo, yo los he hecho, ¿no? Prefiero guardármelas para más adelante, porque el mundo literario, mientras que de repente tenga vida, seguiré escribiendo más libros, seguiré publicando más libros, y tengo mis manuscritos guardados, ¿no? Y así. Entonces yo creo que por el momento, siendo yo miembro de la policía, se me hace un poco tedioso, un poco difícil de repente poder escribir libremente, como lo han hecho algunos referentes de mis escritores que yo los admiro y yo tengo, ¿no?, bastante estimación hacia ellos, ¿no? Claro. O sea, escribir en libertad total, por el momento no lo puedo hacer, ¿no? Tal vez si en el momento que yo lo haga estaré afuera, y bueno, yo creo que sería para mí mi felicidad, porque al 100% me dedicaría a la literatura, que es mi vida, ¿no? Pero bueno. Ahora, Jonathan, ¿y por qué la policía? ¿Por qué te gustó la policía desde siempre? ¿Qué te llamó a ser policía? Elegir la carrera policial tal vez podría haber sido por el parte social, por el parte humanitario tal vez. Leí la gran biografía de varios escritores. Vallejo participó en la revolución, ¿no?, que ocurrió en España. Palma participó en el combate de 12 de mayo. El gran Mario estaba relacionado con lo militar en el Colegio Lorenzo Prado. Y yo creo que esas cosas les han volcado bastantes ideas literarias, ¿no? Y bueno, tal vez en ese momento me gustaba la literatura, escribir, pero más no, tal vez no publicaba todavía aún. Y decía, me gusta la parte social, la parte humanitaria. Me gusta estar pegado a la parte, ¿no?, de la gente, ¿no? Claro. En el ámbito humanitario. Entonces dije, si soy policía, voy a servirle a ellos, voy a entenderle a ellos, ¿no? Y déjame decirte eso, yo creo que
eso me ha servido bastante en la literatura. Claro, claro. Tú mismo lo has dicho, que hay escritores de oficina que no conocen la realidad tal vez, pero para escribir hay que conocer la realidad. Por supuesto. Y por eso que yo admiro a José María Arguedas, que él netamente siendo provinciano conoce al Perú bastante. A él todos sus cuentos no lo han contado, no lo han dicho o lo ha escuchado, ¿no? Él lo ha escrito porque lo ha vivido. Entonces yo creo que por eso me incliné a la policía, siendo miembro de los suboficiales de la policía. Cosa que a mi madre y a mi padre no... Mayormente a mi padre, que no le gustaba esa inclinación de ser de la policía, porque... No sé, no le gustaba tener hijos militares, ¿no? Él estaba enloquecido en que sus hijos sean integrantes de la San Marcos, de la Villarreal, y toda esa cosa, ¿no? Pero yo digo, tal vez si hubiera sido parte de la San Marcos o de la Villarreal, no hubiera sido escritor. Bueno, mira. Yo creo que sí. Porque a la vez mi padre me estaba inclinando a una carrera que yo no quería. Quería que yo sea químico farmacéutico, porque mi papá tiene 2 farmacias y quería que yo sea el regente, ¿no? Que sea el regente de la farmacia. Pero tal vez la historia yo creo que por algo ha pasado, por algo ha sucedido, y gracias a la institución policial, yo siempre lo voy a agradecer. Y estando en la policía, obviamente, también he publicado el primer libro y toda esa cosa. Y a propósito, discúlpame, Jonathan, de la policía tiene una oficina encargada una oficina institucional que es encargada, digamos, como de promocionar o de difundir, qué sé yo, actividades relacionadas, por ejemplo, en este caso particular tuyo, de la literatura. ¿Tiene alguna...? Sí, obviamente que sí. La policía tiene una unidad que se llama la imagen institucional, sí, imagen institucional, donde está ubicado la prensa de la policía, que habla de los medios de comunicación de la Policía Nacional del Perú. Y también tiene un departamento que se llama Departamento de Asuntos Culturales y Artísticos, tiene la policía. Sí, y obviamente claro que para llegar, bueno, ¿no? Tendrás que hacer algunos méritos y bueno, yo estoy haciendo las mías, espero llegar ahí, porque la policía no es que digamos, te ubico y pum, ¿no? Al toque te vas para acá, ¿no? Entonces así. Entonces sí, obviamente para presentar mis 2 libros, que son netamente míos, que es el Amor es olvido, lamento y confidencia del tiempo, lo he llevado a la policía. Y bueno, se sorprendieron mucho porque... Al principio pensaba que no era mi libro, pensaba que era un libro así, que lo he hecho entre varios, y bueno, ¿no? Me felicitaron había el jefe ahí, que era un coronel, ¿no? Y el comandante, sí, lo felicito, señor Ramírez, siga usted difundiendo, y eso nos orgullece a nosotros, y a todos sus compañeros, ¿no? Y siga para adelante, y espero que no sea la primera vez que publique un libro, y obviamente que sí. Y yo le dije, sí, mi coronel, no va a ser la primera vez que deje de publicar, voy a seguir publicando y seguiré trayendo más libros. Y es la parte del sector donde también apoya a la parte artística, ¿no? Apoyan a los que cantan en la policía, ¿no? Los que se dedican a... Digamos, a los que tienen un lado artístico. Claro, un lado artístico. Y sí apoya, sí defiende, sí promueve, ¿no? Apoya a sus miembros y bueno. Ahora, esta es una dicotomía bastante rara, Jonathan, porque un escritor creo que en primer lugar debe ser libre. El escritor debe ser, si el escritor no es libre para decir sus ideas, qué sé yo, no existe. Y un policía como oficial de policía no es libre, porque no puede tomar sus decisiones por sí solo. Sí. ¿No? Entonces es una dicotomía bastante rara, por eso te digo. Y por eso cuando yo me enteré que tú eras policía, como que me llamó la atención y me quise hacerte la entrevista, ¿no? Porque conversar esos temas, uno no entrevista a escritores todos los días que son policías, ¿no? Entonces es una entrevista un poco distinta. Ahora, hablando ya un poco de ti, más que todo, dejando ya esta rama de la policía, ¿qué proyectos se vienen ahora, Jonathan? ¿Qué libros piensas publicar de aquí este año? Bueno, ya lo que queda del año es muy corto, de repente ya el 2019, ¿no? Yo creo que va a ser para el otro año. Y bueno, me llegó una gran noticia, tal vez te lo he comentado fuera de cámaras, del nacimiento de mi hijo, ¿no? Claro. Mi hijo Ibrahim.
estaba tal vez abocado y sofocado en todo eso con mi esposa, ¿no? El hospital y mi hijo. Y bueno, pues tampoco no he dejado de lado escribir. Yo sigo escribiendo, llego a casa, escribo, estoy en mi trabajo, si no tengo la computadora escribo en el celular o en el cuaderno, y llego a la casa, tengo un ordenador en casa, y bueno, hace poco se me malogró el CPU y bueno, uno nuevo me obsequió mi esposa, y bueno, me dijo, sigue escribiendo tú no dejas de escribir, y bueno, me lo obsequió y estoy muy feliz por esto, y bueno, sigo escribiendo. Y los nuevos proyectos, como te digo, como te lo dije antes, es seguir escribiendo. Pienso publicar mi primer libro, que es de cuentos. De cuentos. Porque, como has visto, el primero y el segundo está abocado a la poesía. Lleva por nombre, que le he puesto El Dandy de la Noche. El Dandy de la Noche, sí, es bastante... es una portada que va a tener algo, ¿no? Una alusión bastante particular. Y el Dandy de la Noche, que va a estar con varios cuentos que yo les he puesto. Son diferentes cuentos, una selección de varios cuentos. Claro. ¿Ya? Y tengo ya dos poesías ya terminadas. Ya. Que es uno Vientecillo de los Andes y el otro Susurros al Amor. ¿Ya? Que esperan su publicación. Ya está ya mi ordenador listo para publicar. Y bueno, y otros libros de novelas. Ya estoy empezando a escribir una novela. Obviamente para escribir una novela tienes que tener un tiempo bastante, acomodarlo, porque los personajes son varios, el espacio es un tramo más amplio. Un tramo más amplio, ¿no? Y entonces la próxima publicación será cuentos y poesías. Mi primer cuento, que se llama El Dandy de la Noche, y otro libro de poesías, ya sea Vientecillo de los Andes o Susurros al Amor, ¿no? Que viene para el año siguiente, bien en el mes de mayo o bien en el mes de octubre, que lo pienso hacer. Como el cuento lleva el nombre de mi hijo que ha nacido, lo pienso hacer en octubre, ¿no? La publicación del libro de cuentos. Perfecto. Y dime, en el ámbito familiar, yo un poco ya al lado personal, que no quisiera dejarlo de lado también porque es importante para un escritor. ¿Cómo es digamos, la opinión de tu familia? ¿Qué piensan ellos acerca de que tú publiques libros? ¿Cómo ven ellos tu carrera literaria? Bueno, desde que publiqué mi primer libro, o antes de publicar mi primer libro, mi pareja, ¿no? Que hoy en día es la mamá de mi hijo, mi esposa Clelia, siempre me ha apoyado. Yo creo que estando yo solo, siempre había esa interrogación: ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o lo dejo de hacer? No sé. Yo creo que varios proyectos que ahorita los tengo yo conseguidos, por ejemplo, bueno, ahorita que estamos en mi casa, tener mi casa y publicar mi libro, ha sido, creo que tal vez a través de mi esposa, ¿no? Mi esposa me dice, hazlo. Bueno, mi esposa leyó el manuscrito, ¿no? Amor sobre mis elementos, y me dijo, me gusta. Bueno, ¿te gusta mi manuscrito? Porque tú estás conmigo, tú eres mi esposa, ¿no? Le digo, no, le va a gustar lo demás también, porque a mí también me gusta, me dijo, ¿no? Y entonces, bueno, está bien, vamos a presentar una editorial, y bueno, conocí la editorial Apogeo, del escritor Efer Soto, que es el director, y me dijo, mándamelo. Bueno, lo mandé por correo. Bueno, no lo conocí personalmente a Efer, pero sí conocí su editorial allá en un círculo literario que es de Movimiento Mundial de Intelectuales y Artistas. En Amazonas. Ajá, sí, donde dirige el poeta Cristian Ramírez. Y bueno, ahí escuché, mandé mi manuscrito, y bueno, y me dijeron que Apogeo, bueno, pues no, es que está apostando por gente joven, por gente no, que está publicando su libro. Bueno, aposté, le envié por correo, y bueno, mi esposa me dijo, mándalo y vas a ver, te aseguro que tengo mucha fe que te va a dar una aceptación. Y bueno, yo pensé pues que, como te dije, yo no soy un profesor de literatura, ni tampoco soy un literato de profesión, así como lo son mis escritores referentes. Yo soy un autodidacta literata que me he hecho a través de los libros. Claro, como te digo, tengo la carrera de policía y he estudiado administración, y bueno, no descarto también estudiar ciencia de la comunicación. Entonces dije, bueno, vamos para adelante. Envié el manuscrito, le expliqué la forma de mi libro, y bueno, me aceptaron. Y bueno, mi esposa me dijo, tenía razón, te aceptaron, y bueno, y precisamente lo presenté en el mes de mayo, en mi cumpleaños. El 20 de mayo lo presenté, y bueno, creo que ha sido una cábala, porque me fue muy bien. Y bueno, ahora espero que también me vaya bien esa cábala de presentar el cuentos en octubre, en el cumpleaños de mi hijo, ¿no?
Y bueno, y así son los proyectos y bueno, siempre he tenido pues alguien que me apoye. Yo creo que como persona, como escritor o la carrera que nos elijamos, siempre hay alguien que nos apoya, ¿no? Y aparte de los padres y de los hijos, la esposa siempre está al costado, ¿no? Y siempre te apoya, ¿no? Y mi esposa me apoya en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo no voy a dejar de agradecerle a ella. Ahora, ¿cuál les gusta más, el Jonathan policía o el Jonathan escritor? A mi esposa. No sé, a tu familia en general, ¿no? Bueno, O a tu esposa, ¿no? A mi esposa creo que más le gusta el Jonathan escritor, porque más para en casa. El de policía para lejos de la casa. Y mi esposa, y ahora hoy mi hijo, y mis hijos, yo creo que me van a extrañar porque, bueno, tengo que viajar y, bueno, así es el trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que si dejo de trabajar tampoco, pues no va a haber nada que comer. Tampoco vamos a poder publicar los Tampoco voy a publicar los libros y toda esa cosa, ¿no? Y así. Pero bueno, y son partes y artificios de la vida, y esa es la vida, ¿no? Y para eso hemos venido, creo que también tal vez al Exacto. Ahora, tú estás en Huancavelica, me dijiste, y Huancavelica es una de las regiones más pobres que tiene el Perú. ¿Qué has rescatado tú de repente literariamente? ¿Podrías de repente escribir algo relacionado con esta región? Que es una región que, a pesar de que tiene ingreso por canon minero y etcétera, es una de las regiones, si no es la más pobre del Perú por ahora. Déjame decirte que, como yo te dije, que ya había hecho un manuscrito, libro de poesías que se llama Vientecido de los Andes. Precisamente Vientecido de los Andes, sus poesías han aumentado porque he conocido a Huancavelica, porque he pasado por Huancayo, he conocido a su gente, cómo vive, cómo trabaja, cómo trajina, cómo son ellos. Y tú lo has dicho, es el lugar más pobre. Sí, cierto, viven como siempre han vivido, como Arguedas lo describía en sus cuentos, como Arguedas lo describía en sus poesías, lo viven, con sus ganados, con sus animales, ¿no? en los pastizales, en el campo, ¿no? con sus casas humildes, y son bastante respetuosos, son bastante cariñosos, son bastante atentos. Se podría decir que esas personas son un poco diferentes a lo que somos acá de Lima, ¿no? Muy humanos. Son humanos, son bastante respetables, ¿no? Y más aún cuando uno es policía, ¿no? Te guarda ese cierto respeto, ¿no? Claro. Y bueno, y nosotros debemos demostrar ese cierto respeto, ¿no? Esa estimación también hacia ellos. Y yo creo que ese cambio de trabajo laboral, de trabajar allá, ha ahondado más mis poesías en Vientecido de los Andes, que cuando yo los llegue a publicar, y también pienso pasarlo a traducción al quechua, porque es netamente andino, es bastante andino, habla de su persona, del amor, de su tradición, de su costumbre, de la gente que trabaja, de la gente que estudia, de sus tradiciones, de sus costumbres, ¿no? Y cuando lo publique lo van a tal vez conocer y tal vez van a conocer también algo de la parte de la sierra del Perú, ¿no? Claro, yo nací en la sierra, yo nací en Ancash y bueno, el Perú he conocido, ¿no? El Perú es un país andino, aunque a veces no lo quieran aceptar. El Perú es un país andino, venimos de una cultura andina, que es una cultura que es la base o la cuna de toda esta parte del mundo. Entonces hay que sentirse orgullosos de eso, ¿no? Y en base a eso me gustaría que escribieras en quechua también. Sí, me gustaría. Claro, tu sugerencia es muy buena. Me gustaría escribir en el idioma quechua de mí mismo, de Ancash, porque con la editorial que estoy trabajando le he dado esa idea y él también me ha aceptado la idea de Vientecido de los Andes pasarlo al idioma quechua ayacuchano. Claro que el idioma quechua ayacuchano es muy diferente con el idioma que yo hablo, ¿no? Porque yo soy de Ancash. Y bueno, ahora que me lo dices tú, mi idea estaba ahí, ¿no? Ahí estaba rondando la idea de escribir poesías en quechua, o hasta cuentos o novelas en quechua, ¿no? Sería bonito porque es bonito y hermoso fomentar. Por supuesto. Fomentar lo nuestro. No se pierda, claro, que esto no se pierda. Es que la cultura no tiene que llegar nada más acá a la costa. También tiene que llegar a la sierra y también a la selva. Y tal vez si de repente se conoce a alguien que es de la selva y habla el idioma de la selva, bueno, no sé, decirle, ayúdame a fomentar esto hacia la selva, ¿no? Porque nuestro Perú es rico en cultura, es rico, ¿cómo se llama? En el ámbito social, porque tiene, ¿no?, las diferentes razas, las diferentes costumbres. Y bueno, y yo creo que como escritor y poeta hay que entender eso, hay que llegar a eso. Y obviamente mi referente José Mera Arguedas, su idea fue eso, ¿no?
llegar. Y tal vez en su momento no llegó, pero Claro. hoy en día es respetable y bien visto. Así es. Y Exacto. los colegios, las academias, las universidades lo ven con buenos ojos, ¿no? Con buena estimación, con buena aceptación. Así es, Jonathan. Bueno, hemos llegado prácticamente al final de la entrevista. Me gustaría agradecerte bastante por habernos dado el día de hoy tu tiempo para esta entrevista, para esta conversación, conocerte aparte un poco más a ti, saber que existe una persona que está muy comprometida con lo que le gusta, con lo que hace. Y bueno, no queda más que agradecerte mucho y esperar a que continúes, ¿no? Desearte lo mejor de los éxitos que vengan para con estos libros que has publicado y con lo que continúes publicando, y que no pierdas ese afán, ese ingenio por querer seguir escribiendo, por querer publicar, por querer seguir haciendo algo, por esta vida que a veces se torna caótica y todo lo demás, pero que hay que seguir adelante, ¿no? Sí, más bien agradecerte a tu persona y a tu programa La Voz Ausente, y además a tu revista también por haberme dado un espacio, ¿no? Acá he puesto en énfasis mis 2 libros, ¿no? Te agradezco bastante, de verdad, y bueno, también decirte a ti que sigas así, difundiendo la cultura, apostando por artistas jóvenes, no solamente escritores y poetas, también pintores, no escultores, y bueno, y yo desde ya te digo, ¿no? Voy a seguir publicando más libros, voy a seguir haciendo más poesía, voy haciendo más novelas, y bueno, espero también contar con tu persona nuevamente para poder dar a conocer mis obras literarias. Por supuesto, están las puertas siempre Claro, abiertas. y más bien yo estoy bien agradecido por hacer conocer de mi persona, de mis obras literarias hacia tu público, ¿no? De La Voz Ausente y a los demás, y bueno, y esa es la promesa, seguir haciendo más literatura y haciendo más cultura, y sobre todo fomentar. Prometo que cuando ya tenga más tiempo acá por Lima, ya también pues me dedique a más por ciento, ¿no? Ahí te vamos a ver más ya por las actividades. Yo creo que sí. Muy bien. Bueno, gracias, Jonathan, ha sido un placer. Gracias. El gusto es mío. Muchas gracias. Con ustedes nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.